Entonces voy a pasar a compartir mi presentación, que está bastante en diálogo con lo que planteó Fabiana, la temática. Bueno, van a ver que hay muchos puntos en común sobre el objeto sujeto de estudio. A ver si puedo compartir. Mm, ¿Se ve bien? ¿Se ve ampliado ahí? No. Así sí. Ahora sí. Bien. Eh, Bueno, comento un poco simplemente mi CV. Yo soy doctoranda en filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Soy magíster en filosofía por la Universidad Nacional de Quilmes, becaria Fogart International Center, Cancer Institute por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, por el programa de capacitación en ética en investigación 2023 en la maestría en bioética. Soy especialista y diplomada superior en bioética por Flaxo. Cursé un posgrado en ciencias políticas y sociología. Soy licenciada en educación, profesora en filosofía, en educación especial. Me desempeño como docente de grado en institutos superiores de formación docente, y como investigadora dirigí y participo de distintos proyectos de investigación en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Quilmes, en el Instituto de Formación Docente del Ministerio de Educación. Soy ganadora del primer premio en bioética 2023 por la Fundación Jaime Roca, Argentina, este año, y autora del libro Cuerpos Territorios de las Mujeres Mapuche, Testimonios de Opresión y de Resistencia, unidad de publicaciones de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, comento que mi tema de trabajo forma parte de mi tesis doctoral, es uno de los capítulos y tiene base en algo de lo acontecido en este mismo proyecto de encuentros, de ciclo de encuentros, que se organiza de forma anual hace 7 años. Este es el séptimo, así que muchas de las voces que están tomadas acá, específicamente el de una mujer indígena mapuche, fue tomado de ese encuentro. Así que bueno, me parece sumamente interesante compartirlo en este nuevo encuentro. Bueno, y comentar la importancia, bueno, justamente de tomar la violencia interseccional situada en sus cuerpos territorios. Me voy a basar específicamente en las mujeres mapuche, aunque muchas de las voces que voy a tomar son del movimiento de mujeres que recién había nombrado Fabiana, que es el que nuclea a todas las comunidades indígenas de Argentina. En esta ponencia me propongo analizar la violencia interseccional sufrida por mujeres indígenas mapuche y la opresión en términos de racialización hacia los cuerpos territorios desde un enfoque decolonial. En este aspecto intentaré mostrar que las mujeres subalternas encarnan múltiples expresiones de violencia interseccional en sus cuerpos territorios. Por esto me propongo hacer una búsqueda de distintos gradientes decoloniales para reconocer y cultivar el conocimiento situado acerca de las violencias que enfrentan estas mujeres en su vida cotidiana y en su salud. Los objetivos que me propongo trabajar en esta ponencia comienzan por delimitar el concepto de interseccionalidad y articularlo con diversas narrativas de estas mujeres en relación a la precarización de sus vidas y de su salud, en vinculación a las violencias instituidas por la cultura hegemónica. En segundo orden, me propongo conocer las violencias racistas estatales a partir de lo que estas mujeres expresan en sus relatos, denuncias y experiencias singulares. Y finalmente, busco hacer visible lo invisibilizado desde las propias experiencias de resistencia y reexistencia que las mujeres expresan públicamente, pero que no consigue justamente ser oído por la cultura hegemónica siguiendo a Gayatri Spivak. La metodología que empleo en esta investigación se centra en recabar información. En primer orden, bueno, es un diseño exploratorio con un enfoque fundamentalmente cualitativo, que busca recabar información y datos a partir del uso de la técnica de análisis documental, y tiene como eje prioritario la voz de las mujeres indígenas desde este enfoque colonial. Realizo entonces una recopilación de testimonios sobre la experiencia vinculada a la precarización de sus vidas y de su salud. Para esto me centro en distintas fuentes,
En primer lugar, lo que estas mujeres declaran en diversos documentos publicados, como por ejemplo en la página web del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, también en sus redes sociales personales, en sus manifiestos, conversatorios de YouTube, entrevistas y notas periodísticas, y también en las voces de dos mujeres concretas, dos mujeres particulares, que son Moira Millán y Estela Maris Molina. Moira Millán es una mujer indígena mapuche que participa mucho de los medios de comunicación, es una activista muy conocida. eh, y bueno, y tomo lo que ella ha planteado en distintos medios, canales televisivos y redes sociales. Y en cuanto a Estela Maris Molina, es la mujer indígena mapuche, no es mapuche, perdón, ella se presenta como vocera del movimiento de mujeres el año pasado, representando la visión de las mujeres en acuerdo a la temática que voy a comentar un poco en este encuentro, que es el chineo. Bien, para caracterizar en este sentido la ontología corporal de las mujeres, me interesa develar formas opresivas en las que se manifiesta esta violencia colonial, patriarcal, racista, capitalista, sexista, androcéntrica, capacitista y xenófoba. Para eso voy a usar el concepto de interseccionalidad para analizar transversalmente varias categorías, contextos, sujetos y experiencias. Me voy a basar en la crítica interseccional de esa mirada categorial, como afirma María Lugones, en la que la mujer subalterna queda ocultada y es representada por esa mujer blanca burguesa, tanto en la teoría como en la praxis política. Y el empleo, y me parece importante resaltar acá que el empleo del concepto de subalternidad, que es eje dentro del discurso y dentro de la ponencia, no es empleado de ningún modo como una disminución o una cosificación de estas poblaciones a las que voy a referirme, sino por el contrario, lo que hago es hacer uso de este concepto a partir de enfatizar esa capacidad política y contrahegemónica que sirve a estas comunidades para poder construir formas válidas de resistencia. Y es el punto de partida desde el cual hay que reconocer la situación en la que se encuentran para poder justamente eh, considerar la importancia que tienen estas luchas contrahegemónicas. Reivindico en este sentido el concepto de interseccionalidad a partir del empleo que establece esta noción en la incorporación de la dimensión raza, concretamente, porque tiene una importancia per se, en sí misma sirve para denunciar los conflictos de las mujeres negras y de color y posteriormente el de las mujeres indígenas, con esta inclusión de la categoría raza. También esta dimensión de la raza permite entender la taxonomía histórica a partir del rol que cumple y entender de este modo la acumulación y expansión capitalista y permite comprender asimismo la opresión que surge y sufren buena parte de estas mujeres, siguiendo a Espinosa Miñoso. Por otra parte, es interesante también ver que la categoría raza, en este sentido, es una perspectiva que comienza a ser desarrollada por distintas activistas y académicas de literatura, sociología y filosofía, y distintas pensadoras del feminismo negro y de color desde mediados de los años 70, para poder justamente responder a estas problemáticas que el feminismo hegemónico no responde para poder reivindicar desde los movimientos antirracistas el rol que cumple la raza dentro de las opresiones. Sin embargo, este es un concepto que no hay, o sea, no tiene un acuerdo en su empleo, ¿no? Hay muchas posiciones teóricas que están bastante en contra en cuanto a su empleo, y estas quejas o estas oposiciones tienen que ver con la contrapartida que implica el empleo de un concepto como el de interseccionalidad cuando se emplea de forma rígida, por ejemplo. María Luisa Femenías plantea que la contrapartida más clara del empleo de este concepto de forma rígida lleva a plantear de forma rígida y estabilizar esas relaciones en posiciones fijas y sectoriza también los movimientos sociales. Por eso es sumamente importante pensar este concepto a partir de un carácter dinámico vinculado a lo que las relaciones sociales y la complejidad de los antagonismos producen dentro de esa interacción y ese tríptico genérico de sexo, raza y clase social.
Acá en este caso, bueno, hago una mención muy genérica, muy global, sobre Kimberly Crenshaw, que es quien acuña el concepto para poder de alguna forma dar corporeidad a la opresión que surge en las mujeres, que sufren las mujeres negras en el ámbito laboral y la importancia de ver cómo la cuestión racial afecta el acceso y las posibilidades de acceso a la igualdad de derechos. Y después vemos teóricas como por ejemplo Oki Curiel, que es una de las teóricas que no está a favor del empleo de este concepto, porque justamente considera que este concepto, la interseccionalidad, es funcional a la categorización y a la reducción de las mujeres y de las diversidades en relación a esas dimensiones opresivas que genera, pero no dice nada de la diferencia, solamente promueve una descripción de esos efectos de la diferenciación y lo que ella propone justamente es una lucha radicalizada contra estos sistemas opresivos que son los que causan, los que ocasionan esa diferencia para no quedarnos en la descripción de los efectos, ¿no? Por otra parte, bueno, tenemos teóricas como Mara Vivero Vigoya, que plantea justamente una mirada opuesta a Curiel, en la que resignifica el empleo de este concepto, la importancia que tiene a partir de tomarlo como una perspectiva teórica, metodológica, que puede dar cuenta de esa percepción cruzada, imbricada de distintas relaciones de poder que se ejecutan de forma simultánea en los cuerpos de las mujeres concretamente, de las mujeres y diversidades y también reconociendo ese potencial político del concepto para poder abordar esa consubstancialidad de las relaciones de poder que se imbrican en cada cuerpo territorio. En particular, a mí me interesa reconocer este concepto como una herramienta metodológica, conceptual, para abordar esas violencias instaladas en corporeidades específicas. Para abordar en este sentido las opresiones y las múltiples opresiones que se ejecutan y que se incrustan en los cuerpos territorios, me parece que el concepto de interseccionalidad funciona como una herramienta heurística, que es lo que propone Nati Golubov, que incorpora a las mujeres de color e indígenas en los análisis teóricos y en el activismo político del feminismo, y en particular el objetivo o el interés que tengo en emplear esta categoría es porque no solo permite describir esas opresiones a modo de efectos, como diría Uriel, incrustadas en esos cuerpos territorios, sino también habilita la posibilidad de entenderla como una herramienta político-performativa capaz de resistir y de reexistir contra esas injerencias subalternizantes que los sistemas opresivos imprimen en esos cuerpos territorios. Concretamente, me parece que la cuestión más importante tiene que ver con el enfoque mediante el cual me centro para poder hacer este análisis, esta investigación, que es el posicionamiento decolonial. Considero que mostrar las formas de subalternización que oprimen a las mujeres es el primer paso para poder cambiar esas relaciones de poder que se definieron desde una posicionalidad particular, como plantea Castro Gómez. Y por otro lado, también el abordaje de la noción ontológico-corporal en el caso de las mujeres indígenas mapuche, que es en las que yo me centro, no podría nunca ser entendido si no parte justamente desde la propia trascendencia que estas mujeres le otorgan a sus cuerpos territorios en intrínseca relación a la tierra que habitan y las constituye en ese propio transcurrir. Concretamente en mi caso, que me centro en las mujeres indígenas mapuche de Neuquén, que están nucleadas bajo este movimiento de mujeres y diversidades por el buen vivir, es sumamente importante entender ese anclaje identitario que hay entre la tierra, que la gesta y la simbiotiza en un tiempo circular. Y que une esas acciones del presente con los testimonios y con las memorias ancestrales. Si no lo entendemos justamente desde el enfoque que estas mujeres plantean, no podemos entender justamente conceptos como, por ejemplo, el de terricidio, que es en el que me voy a centrar ahora. El terricidio está puramente vinculado, estas denuncias del terricidio, que son las que plantean las mujeres indígenas mapuche, con la noción no solo identitaria, sino geopolítica. Entender la relevancia de la noción geopolítica como espacios históricos, sociales, culturales, discursivos e imaginados permite también abordar esa impronta de la variable del terricidio y la fuerza que adquiere para estas mujeres en el contexto de las denuncias que van ejecutando, entendiéndolas a partir de la materialidad corporal y espiritual
de un estar geosituado concretamente, como diría Rodolfo Kusch. El terricidio como concepto es sumamente importante en esta noción identitaria, entendiéndolo como el eje central para poder entender la interseccionalidad situada en cuerpos territorios de las mujeres indígenas. Ellas lo definen desde el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir como el asesinato no solo de los ecosistemas tangibles y los pueblos que lo habitan, sino también al asesinato de todas las fuerzas que regulan la vida en la Tierra, a lo que llamamos ecosistema perceptible. Esos espíritus son los responsables de que la vida continúe sobre la faz de la Tierra y ellos están siendo destruidos conjuntamente con su hábitat. En este sentido, para poder abordar las vidas precarizadas, las violencias instituidas, el emblema de colonial que es el marco teórico me permite justamente no hablar de lo que opino que las mujeres plantean, sino más bien hacer visible lo invisibilizado a partir de mostrar esos relatos, de poner en discusión desde la atendiendo a que no es el posicionamiento personal, sino que es el que viven estas mujeres, me planto en la importancia de poder mostrar esos espacios, esos intersticios, esos bordes, fronteras, a través de los cuales espacios y tiempos resisten esa incorporación a una mirada geopolítica continentalista, como plantea Maldonado Torres. Me centro concretamente en las acciones desobedientes, resistentes, críticas, tenaces y transformadoras que estas mujeres han sabido construir desde un rol claro político de resistencia identitaria y reexistencia colectiva. Acá en particular, bueno, yo ya había comentado que me iba a centrar en los relatos de estas mujeres. En primer orden me voy a centrar en lo que tiene que ver con la noción de terricidio, que es sumamente importante para poder entender qué pasa con estas denuncias, a qué se refieren. Eh, la primera mujer en la que voy a centrarme es Moira Millán, que es huichafe, luchadora de los derechos del buen vivir de las comunidades mapuche concretamente, pero bueno, representa también al movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir. Moira plantea que el terricidio es un concepto que sintetiza todas las formas de asesinar la vida que tiene el sistema, incluye el ecocidio, el epistemicidio, el genocidio y el femicidio. El terricidio también atenta contra la intrínseca relación que tiene la humanidad con el resto de la naturaleza, pero también con su espiritualidad, con su cultura, con sus espacios sagrados. Por otra parte, para Moira no puede haber libre determinación de los pueblos si no hay libre determinación de nuestras cuerpas, nuestros territorios. Mediante nuestras cuerpas, la naturaleza, incluyendo los ríos, montañas, lagos, selvas, etc., habla. El feminismo, en este sentido, además de ser antipatriarcal, debe ser anticolonial para denunciar prácticas coloniales como el chineo. Ahora vamos a entrar específicamente en esta noción, pero me interesa dejar claro que el terricidio tiene que ser pensado como la aniquilación del tiempo y de la identidad en cuanto a lo que son las comunidades indígenas mapuche, en concreto porque la tierra es identitaria para estas comunidades porque es la que representa justamente esa circularidad temporal que les permite a estas comunidades establecer ese lazo con los ancestros y generar un diálogo hacia las acciones en cada porvenir, ¿no? Y en este sentido el tema de los partos es fundamental porque el parto en sí mismo y la placenta más concretamente, cuando es enterrada, luego de nacido el bebé, genera ese diálogo con los ancestros y es lo que permite establecer ese lazo con la ancestralidad y es el motor de vida y el principio de la muerte, ¿no? Lo que genera la circularidad de la vida. Por eso el atentado contra la tierra, en este caso, es un atentado contra la propia identidad y contra la propia vida de estas comunidades. Estela Maris en Molina, que es la representante Coya que participó el año pasado de estos encuentros, se planteó, tuvo el interés de participar para hacer una denuncia explícita sobre un concepto que ellas vienen planteando de forma clara y recurrente en distintas redes sociales, pero que justamente buscan institucionalizar el reclamo porque necesitan categorizar o que haya una reconversión jurídica dentro de lo que es este concepto. Y el concepto es el de chineo. El chineo es una violación en manada, colonial y racista hacia las niñeces indígenas, dice Estela.
Es un crimen de odio, una práctica sistematizada, colonial, perpetrada por criollos hacia nuestras comunidades. Las niñeces son degradadas en su calidad humana al punto de ser cazadas como animales, dando lugar al funcionamiento de estos ritos de odios de la cultura colonial, racista, capitalista y patriarcal. Cuando a Estela se le pregunta de qué se trata o cuál es el procedimiento en el que se genera este tipo de violación en manada, ella comenta y describe esto. Dice, las hacen correr, 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 correr. Ellos en sus motos, cuatriciclos, camionetas, autos, hasta que ellas se cansan y quedan extenuadas. Ahí son violadas y luego de que las violan, las matan. Para no dejar rastros, las tiran cual presa cazada en cualquier lugar. La toma y sacrificio de los cuerpos de las mujeres, hombres y niñeces indígenas para lograr de ese modo apropiarse de sus territorios ha sido una práctica habitual de los criollos. Ahora, nosotros desde nuestra cultura lo que planteamos es, bueno, ¿y por qué no lo denuncian? Ahora, la realidad es que estas denuncias existen. Moira Millán plantea que cada vez que estas comunidades intentan denunciar estas causas, estas cuestiones que ocurren, los jueces son los que inactivan las causas porque lo entienden como parte de sus ritos y de sus experiencias culturales. Entonces consideran que los blancos en todo caso están contribuyendo a un rito que es cultural y propio de estas comunidades. Las mujeres en este sentido se ven cercadas a denunciar y a visibilizarlo mediante otros medios de difusión, como por ejemplo estos encuentros, distintos audios y videos que suben a las redes sociales personales. Y lo que plantea Moira Millán es que esta resistencia se produce en completa soledad y bajo la complicidad de un país que observa estas aberraciones como un tímido espectador incapaz de alzar la voz. Como vemos, estas marcas opresivas e inquistadas colonial, patriarcal y clasistamente en los cuerpos territorios de las mujeres indígenas son una patente expresión de las huellas corpopolíticas que los mecanismos de colonización actual siguen irrigando en nuestras geografías. Es prioritario, entonces, en este sentido, pensar desde cosmogonías alternas y formas otras de habitar el suelo, con la responsabilidad, claramente, ético-política que conlleva este abordaje de estas narrativas y asumiendo que nuestra mirada es académica y que no somos quienes estamos viviendo esto, pero sí estamos mostrando estos relatos y estas denuncias concretas desde sus propias voces. Buscamos justamente, intentamos dignificar todas las formas de vida y pensamos en otros horizontes posibles de existencia. El objetivo claramente se centra en poner de relieve la resiliencia que construyen estas culturas subalternizadas por el yugo colonial como forma horizontalizada de narrativizar un sentir decolonial desde la performatividad y desde la memoria de los cuerpos. En concreto, cuando pensamos en lo que implica la apertura de otras geografías del ser, del conocer y de las luchas ancladas en el lugar, en particular, me interesa pensar y encontrar espacios intersticiales que le permitan a estas mujeres y a estas potentes resistencias dar a luz estas huellas de resistencia, que son ontológicas, que son epistémicas, que son políticas y que son plasmadas por las mujeres mapuche a partir de lo que van expresando. Sin embargo, estas expresiones de ninguna manera son acuerdos, o sea, no es que todas las mujeres piensan exactamente esto, ¿no? Las mujeres plantean que dentro de estos parlamentos plurinacionales de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, se producen encuentros en los que hay muchas tensiones respecto a cuáles son los posicionamientos que van a tomar frente a cada una de estas cuestiones que denuncian. Entonces, es interesante ver que los acuerdos que se generan entre estas culturas, entre estas epistemes, parten de las disputas y de los consensos respecto a los posicionamientos éticos políticos sobre los distintos temas por los que luchan y los fundamentos políticos concretos que salen a manifestar y a defender. En particular, las luchas de estas mujeres indígenas, Estela planteaba concretamente que se integran en una comunión del sentipensar que cimienta la base amorosa de sus luchas orientadas a la construcción del buen vivir, se orientan a preservar la vida en todas sus formas, están sostenidas en la espiritualidad, con las ceremonias ancestrales que construyen en cada encuentro. Las luchas no son solo políticas, sino también están orientadas a la recuperación espiritual y de la autodefensa. Las contiendas actuales buscan evidenciar las múltiples expresiones genocidas pasadas y presentes llevadas a cabo por los gobiernos neoliberales, capitalistas, racistas y patriarcales. Acá hay algunas de las denuncias concretas que las mujeres indígenas
han llevado a cabo, las acciones concretamente políticas. Recién Fabi había nombrado alguna de ellas, que tiene que ver, por ejemplo, con las resistencias pacíficas que ejecutan estas mujeres en sus territorios y la represión que viven como respuesta, ¿no? Por parte de los comandos unificados en los territorios en los que se llevan, desalojan a las personas y, bueno, muchas de las personas terminan siendo apresadas ilegalmente sin ninguna causa clara. Bueno, y algunas de las respuestas que estas mujeres generan, ¿no? Las resistencias pacíficas, la ocupación el año pasado, en noviembre, del Banco Central de la Nación Argentina, realizada por este movimiento exigiendo una agenda por la vida, porque consideran que el Banco Central es el lugar en donde se planifican los destinos de la patria, entonces que haya una perspectiva de la vida. Bueno, y la lucha respecto a lo que es el chineo, pasando de lo que es la campaña de basta de chineo a abolición del chineo ya, que se centra concretamente en declarar a este crimen como un crimen de odio imprescriptible e inhabilitar a los funcionarios que lo realicen, y apuntar específicamente a una noción de cuidado y de prevención de esta práctica. Bien, cerrando ya, llegando a las conclusiones. Me parece importante que en toda estrategia política contrahegemónica construida sobre el reconocimiento mutuo como sujetos de opresión insurgentes, no debemos nunca desorientar la mira respecto a las relaciones sociales que colaboraron con la constitución actual de esa posición de sujeción, de subalternización, de opresión, de desplazamiento como tal, en particular desde la conciencia crítica sobre las formas opresivas en las que opera la institucionalización de la violencia sobre los cuerpos. Suscribo a poner de relieve la resiliencia de las culturas subalternizadas como una forma de narrar ese sentir decolonial, esa performatividad de los cuerpos, esa memoria desde la que se expresan, desde sus diálogos ancestrales. Y finalmente celebro que en todos, que sus modos decoloniales de coexistencia, de co-construcción ontológica, epistémica y política sean visibilizados a partir de sus insolentes accionares geosituados dentro de los marcos de sus resistencias identitarias y resistencias colectivas, porque considero que justamente son ejemplares como una forma de subvertir lo dado.